Hola, nuevamente nos encontramos aquí viendo algunas definiciones de algunos sensores. El día de hoy vamos a trabajar los sensores de medidores de flujo de aire. En este caso vamos a utilizar el de hilo caliente, vamos a hacer un análisis, existen varios más. Este tipo de sensores nos sirven para hacer la medición de la cantidad de aire que ingresa a la admisión del motor con el objeto de obtener una mezcla estequiométrica dentro de la cámara de combustión para así obtener la mayor eficiencia del combustible. Existen varios tipos, pero como dijimos, el día de hoy vamos a trabajar el medidor de flujo de aire de hilo caliente. Este es uno de los que se ha utilizado mayormente debido a que tiene un grado de precisión bastante alto y pues tiene dos funciones: una medir la temperatura del aire de ingreso y la otra medir la cantidad de la masa de aire que ingresa al motor. De estos tipos de sensores existen dos tipos, el tipo análogo y el tipo digital. Vamos a hacer más énfasis en el tipo digital debido a que son los que cada vez se vuelven más populares. Aquí podemos ver en la gráfica más o menos los componentes del sensor. Nos damos cuenta que existe un componente de elemento sensible a la cantidad de aire. ¿Cómo funciona? Regularmente el alambre incandescente mantiene una temperatura constante a través de un circuito electrónico. El incremento que provoca el flujo de aire produce una pérdida de la temperatura de este hilo, y entonces la computadora del vehículo trata de mantener esta temperatura, aumenta el flujo de corriente y este aumento hace que pueda sensibilizar la cantidad de masa de aire que se tiene. Como vemos en la gráfica inferior izquierda, sabemos de que la salida de voltaje, a mayor voltaje hay una mayor cantidad de flujo de masa de aire por segundo. En algunos escáneres lo podemos ver por segundo, por horas, incluso podemos verlo por libras, por gramos. La medición, normalmente vamos a tener una medida de masa dividido en una unidad de tiempo. En la parte derecha podemos ver más o menos la gráfica de comportamiento con un osciloscopio a la hora de que se está dando ese flujo de aire. Pero para ser un poquito más precisos vamos a obtener la medida que podemos observar en el flujo de aire. Y aquí podemos ver que vamos a hacer uso del diagrama eléctrico y vamos a ver cuál es el hilo que nos manda la señal de referencia hacia la computadora de motor, y hacemos un pineado con un osciloscopio y luego podemos ver en el tiempo, en el momento de producir una aceleración, cómo se comporta la gráfica. En el análogo vemos claramente de que a la hora de acelerar la presión, el voltaje aumenta, y a la hora de desacelerar él simultáneamente disminuye, por lo cual concluimos de que existe un flujo de masa que es variante. Y en la gráfica roja, si pueden observar, miramos la frecuencia de la que se da. Aquí realmente, siendo análoga, lo que estamos viendo es la vibración que se puede dar debido a la inestabilidad de la succión de aire. Luego pasamos al sensor de temperatura de aire. Este es un sensor de temperatura normal, el cual va a variar su resistencia en función de la temperatura, el cual lo podemos ver con un multímetro para poder ver, dependiendo de la temperatura del aire, va a depender también la resistencia que va a presentar el sensor. Pasándonos al sensor digital, podemos ver de que aquí hay características ligeramente distintas. Aquí tenemos un voltaje de referencia, un voltaje a masa, pero esta es la masa de los sensores de la computadora. Es una masa que viene directamente desde la computadora, una alimentación de 12 voltios con el switch de ignición. Y si observan, dentro del sensor tenemos el termistor, que es el que nos va a dar la temperatura, y también tenemos un conversor análogo digital, que es el que ya nos va a mandar una señal digital en forma de onda cuadrada hacia la computadora de regreso según la temperatura que vamos a, según la frecuencia
basada en la masa de aire que está ingresando al motor del vehículo. Aquí vamos a revisar, estamos utilizando un vehículo en específico. Miramos en el diagrama, en el cableado, miramos los pines, miramos que el 1 y el 6 no están utilizados, el 2 que es el valor de la temperatura de aire, el 3 que es el voltaje de referencia normalmente de la batería, el 4 es la señal de referencia de masa del sensor, el 5 es el caudal de aire que ingresa al motor. Entonces vamos a pinear el cable número 5 para poder tener la referencia de la señal que ingresa al motor. Si podemos observar, antes que pasemos a la prueba en el vehículo, podemos en la mayor parte de vehículos, en el manual del fabricante vamos a encontrar los parámetros que deben de entrar de cada uno de los sensores. Aquí tenemos marcado en amarillo el del flujo de aire. Vemos de que cuando el vehículo está en la columna de motor, de llave puesta, motor apagado, tenemos un valor de 0, y cuando está caliente a ralentí tenemos 1.66 voltios aproximadamente. Pero si vemos la fila siguiente, la última inferior, dice MAF HZ, que es la frecuencia del sensor. Nos vamos a dar cuenta que un sensor con el motor apagado, sin succión de aire, va a tener una frecuencia aproximadamente de 0.68 kHz. Si lo interpretamos en Hz sería de 680 Hz, y cuando el motor está encendido aproximadamente entre 700 y 700 RPM, vamos a estar alrededor de 1.57 kHz o 1570 kHz. Y así sucesivamente cuando va a 48 km por hora o a 89 km por hora respectivamente, vamos a estar a 3.03 kHz o 3.43 kHz respectivamente. Ahora vamos a pasar a la prueba en el vehículo, la cual realizaremos utilizando un equipo de diagnóstico para ver estos datos que nos está diciendo los bits y confirmarlo con un osciloscopio. Continuamos con la prueba. El sensor de flujo de aire nos genera estos datos. Primero, nos da que a 850 revoluciones por minuto nos da aproximadamente 3.4 gramos por segundo. ¿Cómo hace esa medición? Nos genera una frecuencia de aproximadamente 1700 Hz que llegan a la computadora, y es la que nos la está trasladando. Esta misma medición la podemos hacer con un osciloscopio, tal como aparece acá. Estamos viendo y vemos de que hay una frecuencia, hay una onda cuadrada generada. Si medimos la frecuencia del mismo, nos va a dar aproximadamente el valor que el escáner también nos está dando. Y si lo miramos en la parte inferior derecha, justamente vemos 1652 Hz o 1.652 kHz, lo cual nos ayuda a poder detectar que efectivamente la medición se está haciendo correctamente. Si lo aceleramos, vamos a ver que hay una variación en el ciclo de la onda, y efectivamente también el escáner nos da que hay un cambio en la frecuencia, con lo cual, y eso nos genera también una medición distinta. Ya se nos sube un poquito más los gramos por segundo, tal como lo podemos observar aquí en la pantalla. Hay una correlación entre las revoluciones por minuto, la frecuencia generada por el sensor de flujo de aire y el volumen de aire que está entrando hacia la admisión del motor. Mi nombre es Tilso Castro, soy ingeniero de Colombia y estamos en una colaboración con la empresa Soluciones Automotrices de Guatemala para trabajar el tema que tiene que ver con los elementos que permiten hacer la aceleración electrónica de manera automática en el vehículo.
En este caso, nosotros vamos a brindar una charla que tiene que ver sobre el diagnóstico en los sistemas de control del acelerador. El objetivo de esta charla es que ustedes puedan entender el funcionamiento del sistema y que les permita de alguna manera poder acceder a algunos tipos de diagnóstico que en un momento dado les generen la solución a los problemas. Para esto tenemos la invitación de don Carlos Isquiac de Guatemala, que es la persona que se ha puesto al frente de hacer los contactos con nosotros para poder colaborarles. Nosotros nos encontramos en Colombia para brindar capacitaciones y demás. También el ingeniero Jorge López, que es la persona que también con don Carlos organiza todo esto. Y a cargo de la transmisión se encuentra el señor Julio Guerra, que es el encargado de hacer la parte logística y de hacer llegar a ustedes todo este tema del sistema del cuerpo acelerador mediante los mecanismos del Internet. La semana pasada estuvimos trabajando un tema que tenía que ver con los vehículos diésel. Hoy vamos a trabajar un poco la parte de gasolina. Y no siendo más, vamos a entrar en materia en lo que es la explicación del sistema. Básicamente el enfoque de esta charla, vale aclararlo porque bueno, van llegando algunos, es principalmente entender unos mecanismos de diagnóstico y de operación del sistema. No entramos en la parte de sustitución ni de mantenimiento de ellos, porque bueno, es un tema bastante extenso y por supuesto nosotros creemos que no es necesario, digamos, hacerlo completo en esta hora que tenemos dedicada. Queremos concentrarnos un poco en la parte de entender el sistema. Cuando nosotros tenemos los cuerpos de aceleradores, existen diferentes tipos de marcas, de modelos, de estilos. Cada uno de ellos tendrá una configuración especial, pero en este caso nosotros vamos a topar el ejemplo de Mazda y de Ford, y Chevrolet, que son uno de los más utilizados. Y el enfoque es un poco entender el funcionamiento interno de ellos. Vale aclarar que cada fabricante tiene unos procedimientos propios de hacer sus inicializaciones y demás, sus configuraciones, por así decirlo, ¿cierto? Y la mayoría sugiere inclusive que no se cambien los cuerpos del acelerador por alguno reparado, ni que tampoco se le haga mantenimiento interno al cuerpo ni demás. Cada uno tiene su sugerencia. Yo siempre, digamos, estoy acorde con entender que es muy bueno seguir las consideraciones del tipo que hizo el auto, o sea, del fabricante. Lógicamente que esto se adapta a cada mercado. Hay cuerpos de acelerador en alguna marca que son extremadamente costosos en nuestros mercados y de alguna manera, bueno, algunos mantenimientos va bien y bueno, y si se tiene la técnica para configurarlos e inicializarlos, perfecto. Dentro de los cuerpos de acelerador nosotros vamos a encontrar que la particularidad importante de ellos es principalmente brindar la condición propicia para generar el control de aceleración del auto mediante un sistema sin cable, wireless, no cuenta con cable para fin. Entonces se hace o se brinda a través de un cuerpo electrónico, un throttle electrónico, una mariposa electrónica, la cual cuenta con un motor interno en corriente directa y una serie de sensores para poder verificar su función de aceleración y su correcto funcionamiento, por así decirlo, valga la redundancia. Y existe un pedal de control remoto, es un pedal que se encuentra distante a este cuerpo, ¿cierto? Y este pedal cableado va directamente colocado a una unidad de control, puede ser la del motor, inclusive otras unidades de control como la del cuadro de instrumento en el ejemplo que les voy a mostrar. Eso va variando de acuerdo a cada fabricante. Pero principalmente al movimiento del acelerador se encuentra el gobierno electrónico del cuerpo del acelerador, es decir, la unidad de control emite una condición de señal a través del pedal del acelerador y el cuerpo del acelerador genera respuesta. Todo este proceso se hace a través de módulos de control y permite, entre otras, tener un mejor control en velocidad crucero, tener una mejor respuesta hacia lo que son los elementos anticontaminantes de un vehículo, tener un control más preciso de lo que es los controles de crucero, control de tracción y demás. Y dentro de algunas cosas interesantes en muchos vehículos, inclusive vehículos diésel y demás, permite tener otras aplicaciones como generar el vacío en el múltiple de admisión. Vehículos diésel no es tan relativo la operación con respecto a la aceleración como si lo es respecto, por ejemplo, del control del EGR o apagado de motor. Entonces, bueno, cada auto tiene su propia estrategia. Recuerden y abran la mente a que esta es una charla que permite poder llevar a ustedes una técnica, mostrarles una operación. No estoy proponiendo ningún principio hecho por mí, ni mucho menos es tomado de los fabricantes. Y la idea es que cada uno, de acuerdo a lo que hace, ¿cierto?, le sirva para sumarle un poco a lo que está haciendo. Durante la charla haremos unas preguntas que los moderadores me pasan por interno. Ellos me van a pasar a mi WhatsApp internamente unas preguntas que ellos, de las tantas que realizan, tienen que entender que son muchos participantes,
y es muy difícil que todos les puedan responder las preguntas. Entonces, de las charlas, de las preguntas que me realizan, pues yo responderé algunas de las que están ahí y en la medida de lo posible trataré de optimizar el tiempo que tenemos destinado para este fin. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar un poco con lo que es la explicación. Voy a compartir un poquito por acá la explicación a través de un archivo que yo tengo preparado inicialmente. Aquí están un poco los datos donde nosotros funcionamos y trabajamos. Y básicamente nosotros vamos a tratar de mostrar acá un poco lo que es el sistema. Este es el ejemplo más sencillo de lo que es el sistema. ¿En qué consta o de qué consta este sistema? Básicamente nosotros tenemos un sistema de cuerpo del acelerador. Acá está colocado. A eso le vamos a llamar TAC. TAC viene del control electrónico de la mariposa del acelerador. Esa es básicamente la traducción de TAC. Tenemos una PCM, que es la unidad de control que permite hacer toda la gestión electrónica del proceso. Recuerden que esa PCM incluye internamente una memoria, un procesador, unos circuitos electrónicos que permiten hacer este fin de control. Y tenemos quien indica la sensación de aceleración, que en este caso sería, por ejemplo, el cuerpo del acelerador, el pedal del acelerador. Este pedal del acelerador internamente, por supuesto, contiene sus sensores. Existen hoy en día sensores inclusive modulados PWM, en fin, hay diferentes tipos de operación para dichos sensores. Lo más importante es que nosotros tengamos claro que aún sin moverse el pedal del acelerador, se pueden dar otras condiciones gobernadas por otros computadores hoy en día. Por ejemplo, un vehículo que parquea automático, ¿cierto? Tiene un gobierno electrónico de la aceleración por otros motivos, que son sus sistemas de parqueo automático PAM, y con sus sensores ultrasonido y demás. Un vehículo en velocidad crucero, por ejemplo, el cliente no está pisando el acelerador, pero a través de los controles del timón yo puedo seleccionar hacia una computadora, por ejemplo, la de carrocería o la unidad de control del habitáculo, y esta le va a indicar por RedCam a la computadora de motor cuánto tiene que acelerar el cuerpo del acelerador. Dentro de estas funciones, nosotros vamos a encontrar que inclusive vehículos con la RedCam averiada o con sistemas de datos multiplexados averiados permiten control efectivo sobre la aceleración. Una estrategia, algo así denominada como estrategia de emergencia, y esto es muy importante tener en cuenta porque no solamente un daño en el cuerpo del acelerador podría generar, o en el pedal del acelerador, podría generar una falla en el control de aceleración. Podría darse por diferentes estrategias, inclusive por un módulo no configurado o un pedal no configurado, aún estando todo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que en algún caso, no quiere decir que todos los casos son iguales, pero en algún caso yo podría cambiar, por ejemplo, el cuerpo del acelerador, lo puedo instalar estando nuevo y voy a acelerar y el auto no acelera de la mejor manera o no gobierna la mínima de la mejor manera, el ralenti, el idle. Entonces quiere decir que de alguna forma, ¿cierto? Puede existir otra posibilidad en el entorno del trabajo de la reparación. Como también es de suponer que por excesiva contaminación, principalmente del cuerpo del acelerador, se pueden presentar lecturas no adecuadas de la posición en la mariposa. Vale aclarar que la unidad de control, sobre todo en los modelos más recientes, tiene un algoritmo de compensación. Quiere decir que no es que el auto tiene una pequeña contaminación y automáticamente corta el trabajo del motor. No, realmente del motor del acelerador. Realmente el sistema cuenta con la capacidad, hoy en día en la mayoría de marcas, de tener una compensación a ese desgaste o una compensación a esa contaminación. De ahí que surge la necesidad de configurar. ¿Por qué? Porque una vez que la unidad de control detectó que la mariposa en la apertura que tiene, por ejemplo, de mínima, ya se encuentra sobre un nivel de revoluciones muy bajos, es posible que nosotros tengamos la necesidad de pensar, ahí en ese caso, que de alguna manera, cuando eso sucede así, ¿verdad? Que ya está como quien dice a tope con su mínima, la unidad de control simplemente le larga un poco más de modulación para tenerlo ligeramente más aperturado y poder controlar la marcha mínima. Pero cuando ustedes realizan la descontaminación interna del cuerpo, cuando limpian un poco lo que es la suciedad que se encuentra al interior del cuerpo, existe la probabilidad que la unidad de control quede con los valores ya reaprendidos. Por lo tanto, ahora la holgura va a ser muy alta. Y por supuesto, si la holgura es muy alta, se va a pretender pensar que nosotros vamos a tener unas aceleraciones o unas mínimas, perdón, ligeramente altas, hasta que la unidad automáticamente vaya compensando este proceso.
De ahí que cuando uno cambia ese cuerpo, uno realiza mantenimiento en el cuerpo, generalmente, no siempre, pero generalmente, existe la necesidad de realizar una función especial en el equipo, que es la inicialización, algo que ya muchas personas conocen. Inclusive hay algunos fabricantes que designan a este procedimiento de una condición manual, es decir, que nosotros podríamos en algunas marcas, ¿cierto?, hacer manualmente el procedimiento de aprendizaje, como el caso de Nissan en algunos modelos. Lógicamente, todos querríamos que de alguna forma que se haga muy manual, pero algunos fabricantes obligan a hacerlo con el escáner, otros procedimientos se pueden hacer manual. Y vaya que muchas personas tienen en esto muchas teorías, cada uno tiene por ahí su aprendizaje y es respetable, lo importante es que, pues, que quede bien. Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de dispositivos no cuenta con tornillos de ajuste, no cuenta con válvulas de regulación manual en los modelos más recientes, ¿correcto? Y algunos inclusive, para mantener una temperatura homogénea en ellos, utilizan refrigerante del motor para que caliente los bimetálicos, que son un poco los resortes que están al interior de la mariposa, los que generan un poquito la restricción a la aceleración. Bueno, todo eso cada fabricante lo estudia y cada uno lo plantea. Mi sugerencia es, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros vayamos a reparar, dejar todo como el fabricante lo tuvo inicialmente. Es decir, yo sé que todos tenemos unas capacidades increíbles para inventarnos cosas y demás, pero yo en los años he aprendido que lo mejor es tratar de dejarlo lo más cercano posible al procedimiento y a la forma en la cual el fabricante lo diseñó en su laboratorio de pruebas. Esa es digamos, mi sugerencia, mi tips en esta clase. Bueno, acá tenemos nosotros entonces el sensor APP, tenemos la computadora del motor, tenemos el cuerpo del acelerador, aquí se encuentra el cuerpo acelerando. El cuerpo va a contener en su interior un par de sensores, que son los sensores de posición de dicha mariposa, y el pedal puede tener 2 o 3 sensores, algunos pedales incluyen 2. El ejemplo que les voy a mostrar, que les estoy explicando, que estoy utilizando para ejemplo, es el caso de Ford. Entonces, de alguna manera, la explicación va enfocada hacia esa marca. Pero esto lo pueden llevar ustedes luego aquí a Hyundai, a Mazda, a cualquier modelo de aplicación. Y la PCM tiene, por supuesto, una configuración y una programación previa para que todo pueda funcionar. Entonces, ¿cómo funciona? El acelerador genera una apertura, digamos así, por así decirlo, un recorrido. Ese recorrido es leído por un computador, en este caso el computador del PCM. El PCM enviará unas señales electrónicas, que son modulaciones invertidas, para ahora vamos a explicar un poco eso, hacia lo que es un motor brushless o brush DC, y ese motor brush, que es un motor de comportamiento bastante eficiente, permite mover lo que sería la veleta del acelerador, lo que sería la apertura de la mariposa del acelerador. Y para que la computadora pueda hacer un lazo cerrado de control, o sea, para que pueda verificar que todo se encuentra bien, ubican unos sensores, depende del fabricante, hay algunos que son Hall, algunos son de pista, en fin, eso depende ya del fabricante. Incluyen unos sensores de posición de dicha mariposa que tienen que coincidir con el control. Es decir, en la medida que la mariposa se mueva, se supone que el TPS está guiándose a través de ese movimiento y él generará una señal de respuesta hacia el PCM, indicándole en qué posición se encuentra. Ya sería la PCM la que toma la decisión de decir si se encuentra bien o si se encuentra defectuoso. Bueno, de esa manera funcionan la mayoría de sistemas. Vale aclarar que aquí no existe ningún cable, o sea, no hay ningún cable físico, una guaya, por así decirlo, ni tampoco hay un tornillito de ajuste. Todo se hace de manera electrónica. Por supuesto, las señales que se manejan son de 5 volt. Algunos fabricantes tienen hoy en día señales de 3.3 volt, o sea, de alimentación sobre sensores de 3.3, sobre todo los más recientes, que son computadoras que trabajan normalmente a 32, a capacidad 32, y la PCM se va a encontrar con acciones sobre el brush, normalmente sobre el motor, de 12 volt. Todo esto es pulsante. Hay que entender una parte bien interesante y es que la mayoría de sistemas, cuando se desconecta el cuerpo del acelerador, quedan con una luz. La luz permite, la luz significa que la mariposa no cierra completamente, sino que queda con una ligera luz. La luz permite que ingrese una cantidad mínima de aire, con lo cual el auto, por lo menos, no se apaga, por así decirlo. Pero sí, normalmente puede quedar ligeramente con RPM elevadas. Por lo tanto, si la computadora quiere corregir las RPM, le costará solamente con cerrar la mariposa.
y si quiere acelerar, tendría que aperturar la mariposa. Quiere decir que la unidad de control permite cerrar la mariposa y la computadora permite abrir la mariposa. Lo cual quiere decir que el control de marcha mínima, por lo menos en el ejemplo que estamos topando, que la mayoría de marcas, se permite cerrando la mariposa, lo cual lleva una modulación en un sentido eléctrico. Y luego, si queremos acelerar o el sistema quiere acelerar, tiene que hacer lo contrario. Por lo tanto, tiene que invertir la polaridad sobre ese motor brush. Pero todo el tiempo que lo hace a través de PWM. Por lo tanto, es un control bastante especial. ¿Qué quiero indicar con esto? Que en la mayoría de sistemas, la mariposa no cuenta ni con un positivo fijo ni con un negativo fijo. Por lo tanto, no es sugerido por ningún criterio ponerle corriente en un cable directo a la mariposa en el control del motor, llámese en positivo ni llámese en negativo del motor, porque el motor en la mayoría de casos no cuenta con sistemas fijos de polaridad sobre dicho motor. Quiere decir que la polaridad se va invirtiendo y eso lo vamos a ver en las pruebas que les voy a mostrar. Ustedes me dirían, no, pero yo tengo un caso en el taller que funciona así. Los primeros sistemas de cuerpo del acelerador trabajaban un poco diferente, inclusive existían unos sistemas que tenían cable como el MTIA, lo que se usó por ejemplo en Audi, en Skoda, pero ya digamos que eso quedó atrás en lo que son los controles del acelerador. La mayoría de sistemas, por lo menos en las marcas más importantes, trabajan con este grupo de aceleradores. Tanto que muchos fabricantes inclusive utilizan un cuerpo muy similar, algunos con conectores iguales y algunos semejantes en número de partes. Por lo tanto, se ha vuelto más o menos como un estándar en la mayoría de fabricantes. Acá hay una imagen que ustedes pueden observar de lo que es un cuerpo del acelerador. Este ejemplo que les estoy mostrando para Mazda. Por ejemplo, Fomoco, Mazda. Mazda Ford. Básicamente el cuerpo es sellado. El cuerpo se supone que es sellado, no cuenta con manipulación por parte de fábrica para que el técnico genere un desarme y realice pruebas al interior. Yo mostraré algunas imágenes desarmado para entenderlo un poco, pero el fabricante en ningún manual dice quite las tapitas, quite los tornillos, desarme las escobillas. Realmente eso no lo dice el fabricante, más allá de que muchos de ustedes lo hagan, porque es parte de su proceso de desarrollo de cosas interesantes y demás, y los aplaudo muy bien y todo. Pero mi sugerencia, principalmente, por lo menos mi sugerencia como ingeniero es que ustedes eso que está ahí no lo desarmen, porque el fabricante dice que no se desarme. Entonces, bueno, ya cada uno tomará la decisión de cómo lo realiza. Bueno, este sistema es compacto. Estos 4 tornillos son para fijarse en lo que es el manifold o el múltiple de admisión. Y normalmente este cuerpito tiene un conector con unos pines. Usualmente son 6 pines. Ahora voy a explicar por qué usualmente son 6 pines. Y ahí internamente cuenta con el motor. No tienen tornillos de ajuste. Algunos cuerpos del acelerador cuentan con un tornillo de ajuste. Ya muchos no vienen, pero muchos tenían un tornillito de ajuste. Si se dieron cuenta, ese tornillito proveía una tapita, tenía una tapita y una goma como que muy difícil de mover. Es porque ese es un ajuste de fábrica. Cuando lo fabrican, tiene un procedimiento de calibración en los laboratorios donde los ensamblan, pero eso se supone que va sellado, por lo tanto, no se recomienda bajo ningún criterio realizar movimiento de ese elemento. Bueno, dentro de lo que es el conjunto del motor, aquí nosotros vamos observando lo que es el conjunto del motor, provee, digamos, un control ya para la aceleración, pero la indicación de aceleración se hace por parte de un pedal. Este pedal que está aquí, así el que ustedes pueden ver en esa imagen, ¿cierto? Un pedal, está tomada la foto real allá dentro del auto. Ese pedal también tiene internamente un control, también tiene un sistema de control. Este control que nosotros estamos observando ahí permite poder tener todo lo que es un mecanismo, todo un control, todo lo que es, digamos, el sistema como tal, permite tener un control, y ese control se hace principalmente a través de lo que es los sensores que están incluidos dentro de ese componente. Ese componente lo podríamos llamar o determinar como si fuese un módulo. Este módulo, por supuesto, permite poder tener internamente diferentes funciones de operación. No todos los sistemas de pedal del acelerador funcionan de la misma manera. Algunos sistemas funcionan normalmente a través de sensores con potenciómetros y demás, pero hoy en día se presentan muchos de estos pedales que funcionan a través de sensores PWM, que es parte de lo que vamos a explicar un poco el día de hoy. Bueno, dentro de los ejemplos que nosotros venimos a la clase, aquí tenemos el ejemplo de un pedal del acelerador tradicional. Este pedal del acelerador cuenta con 2
acá podemos observar dos potenciómetros y estos potenciómetros van a tener una alimentación, así como ustedes pueden ver, una alimentación, una tierra y dos señales. Estas señales permiten ser consecuentes unas con otras en su movimiento. Existen varios tipos de señales, algunas son ascendentes, una es ascendente, otra descendente. Habían o existen otros pedales en otras marcas que tienen 3 sensores y unos son ascendentes, otros descendentes, en fin. Eso lo designa cada fabricante de acuerdo a su sistema. En muchos pedales del acelerador tipo Bosch, ¿cierto? O por ejemplo Denso, muchas veces presenta que la señal de APP1 es la mitad de la señal de APP2 y en fin, así se presentan algunas relaciones físicas y eléctricas medidas en el pedal del acelerador. Pero básicamente el pedal del acelerador, al igual que el cuerpo del acelerador, siempre tiene que tener una concordancia con otro elemento, es decir, dentro del pedal tiene que haber sensores que concuerden en señal, porque si no lo hacen, la unidad de control tiene que decidir mejor cortar lo que es la aceleración. Pero sucede muchas veces que dentro de las fallas, ¿cierto? A veces cuesta que la unidad de control pueda determinar exactamente la condición de falla y por interferencias muy pequeñas se puede presentar un bloqueo de la aceleración por parte del SM. ¿Por qué? Porque imagínense que es muy peligroso que el SM por sí solo gobierne todo lo que es el control de aceleración del auto y si eso se presenta en error, imagínense la complicación para el fabricante del auto y lo peligroso que podría llegar a ser. Por lo tanto, el fabricante siempre designa en este sistema un mecanismo de seguridad muy importante y hay que tener en cuenta siempre el código de ETC o el código de falla que presenta para la condición que nosotros tenemos en el sistema. En este caso, siempre hay que tener en cuenta que las alimentaciones en el sensor del acelerador principalmente tienen que proveerse desde el SM o desde el módulo relacionado mediante dos fuentes de regulación independientes. Es decir, que dentro de la computadora, los 5 voltios que alimentan un sensor, más allá que son 5 voltios, provienen de una patita de un chip diferente a los 5 voltios del otro sensor que está dentro del mismo cuerpo, perdón, dentro del mismo pedal del acelerador. Para el caso del cuerpo del acelerador es diferente porque sí pueden compartir la alimentación, pero el caso del pedal en todos los modelos siempre obliga a que sean independientes las alimentaciones. Algunos pedales de sistemas diésel o diésel, como el caso, por ejemplo, de International, de Cummins, de otras marcas, utilizan una técnica un poquitín diferente que se hacía o se brindaba mediante un interruptor. O sea que tenía un pedal y una verificación mediante un interruptor. Pero todo lo que son sistemas modernos del acelerador se funcionan a través de dos sensores completamente individuales. Bueno, para el caso de nuestro ejemplo, que son sistemas mucho más modernos o más recientes, nosotros vamos a brindar un ejemplo de un acelerador que trabaja un poquitín diferente. Este acelerador que nosotros estamos observando va a tener una señal en voltaje variable, así como ustedes pueden ver esta señal en voltaje variable, que va a ir hasta un computador, en este ejemplo es el computador del tablero, ¿correcto? Y va a tener una señal modulada y esta señal modulada va a ir hasta el cuadro de instrumento. Recuerden que es una operación en particular, o sea que estoy uniendo dos sistemas o dos explicaciones en algo moderno que les quería mostrar. La señal modulada, la respuesta a un pedal, por supuesto, ahí nosotros vamos a tener una señal simplemente. En el ejemplo que yo les muestro, que es el caso de unos Mazda y de unos Ford y de unos Range Rover, la señal modulada va a ir directamente hacia lo que sería la unidad de control del motor y la señal analógica, en este caso, va a ir directamente a lo que sería la unidad de control del cuadro de instrumentos. Pero la técnica es exactamente la misma, es decir, de la misma manera se va a obtener lo que sería la indicación de señales respecto a la aceleración, tanto en el caso del vehículo tradicional como en este ejemplo que les estoy mostrando acá. Es decir, las señales son iguales para no enredar un poquito la explicación. Bueno, este es un ejemplo que les quise mostrar a sugerencia de los compañeros de soluciones automotrices. Bueno, acá tenemos un ejemplo de este caso y hay que estudiarlo muy bien. Es un poquito más complejo de lo tradicional. Tenemos una señal del acelerador, APP. Esta señal del acelerador viaja por PWM hacia lo que sería la PSM. Y luego tenemos la PSM comunicada por CAN bus al cuadro de instrumento. Y el APP normalmente va a ir en concordancia hasta el cuadro de instrumento. Ahí se van a verificar las señales. Y luego la respuesta va a ser comparada a través de la PCM. Todo eso se hace a través del Buscam. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que le interesa al PCM es poder comparar el porcentaje de una señal con respecto al porcentaje de la otra señal. Simplemente en este caso,
hay varias razones por las cuales se hace ese proceso de esta manera. La principal razón es eliminar la redundancia a través de cableados, es decir, lo más interesante es tratar de eliminar la cantidad de cableados disponibles desde el PCM, porque es un recorrido más largo entre el PCM y el pedal que entre el cuadro de instrumento y el pedal. Ese es el objetivo de todo esto, ¿cierto? Entonces el cuadro de instrumento simplemente recibe una señal que está a pocos centímetros de su posición, está ahí nomás, y luego la va a transportar por buscan al PCM. Pero el PCM ya no va a recibir una señal analógica que está cambiando, ¿no? Sino que el PCM directamente va a recibir un dato de porcentaje. El dato de porcentaje que recibe a través del tablero, 10%, 20%, 30%, va a ser comparado automáticamente con la señal que físicamente sí recibe, que es PWM. En este caso, inclusive, yo he visto modelos ya recientes donde ninguna de las dos señales ya va al PCM, sino que las dos señales van directamente al cuadro de instrumento. Y el cuadro de instrumento luego por RedCAN le gobierna al PCM cuánto va a acelerar. Como los módulos de cabina en algunos camiones como Freeliner, donde las señales no llegan a la computadora de motor, sino que la computadora de motor recibe una indicación de cuánto debe acelerar a través de la red de datos. Esto, digamos, se ve de manera básica, se ve muy complejo, pero realmente la tendencia de los fabricantes. Lo que realmente están buscando es simplicidad en cableados, o sea, aunque uno lo vea sencillo, bastante complejo la interferencia EMI, lo que es interferencia de sistemas, dado que el auto cada vez suma más elementos a su funcionamiento de tipo inductancia, y lo que busca es suprimir ese cableado, y bueno, esta es una técnica que utilizaron para eso. Pero el comportamiento del pedal y el comportamiento del acelerador, pues va a ser igual. Entonces, básicamente el APP va a ir hasta el PCM modulado, el APP va a ir analógico hasta el cuadro de instrumento, por supuesto el APP va a seguir teniendo 6 cables, ¿cierto? Y de esta manera, bueno, se van a tener las señales que nosotros tenemos como función. El cuadro de instrumento provee los 5 voltios, provee la tierra y provee la señal para el APP. En cambio, el PCM ya no alimenta al APP, sino que el APP va a tomar 12 voltios de un fusible. Por lo tanto, si nosotros pensamos en el recorrido eléctrico de este sistema, igual vamos a tener 6 pines. La diferencia, ¿dónde está? Que de la unidad de control del motor ya no va a recibir alimentación de 5 volts hacia el pedal del acelerador, sino que lo va a hacer en un recorrido más corto del tablero. Por lo tanto, igual van a tener una alimentación de 5 provista por el tablero, una tierra provista por el tablero, ¿cierto? Una alimentación de 12 que viene de fusible, que está la fusible al lado del pedal, una tierra que va a tomar de motor o de chasis, ¿cierto? Y una señal, un solo cable va a ir al PCM, a través de todo el millaré, va a pasar por el conector de pared de fuego y va a ir hasta motor, que es el PCM que está puesto al lado del motor. En cambio, la señal de referencia analógica va a ir directo desde el pedal hacia el tablero. De ahí los 6 cablecitos que nosotros tenemos en el sistema. Ahora veremos algunas imágenes de prueba para el proceso. Bueno, aquí tenemos una pregunta, de las preguntas que los organizadores me están pasando en interno. Aquí dice Joel de SOC, y él pregunta que si este sistema elimina número de cables en el pedal del acelerador. Bueno, yo creo que lo preguntó antes de explicarle los cableados. Acá nosotros no tenemos eliminación de cables, los cables pues siguen siendo inclusive 6. Lo que hay es un cambio en las prioridades y un cambio en las referencias, eso es lo importante. Y don Mario, acá en interno me pasan este nombre, Mario Goyoy, nos pregunta que si en este grupo de pedales se permite cambiar internamente los circuitos. Y realmente, bueno, como les vengo explicando, el fabricante no provee un procedimiento para cambio interno de circuito ni de tarjetas en el pedal del acelerador. Aunque ya es un módulo y algunas personas pues desarman y demás, el fabricante no provee ningún tipo de proceso de reparación. Bueno, hay un par de preguntas más, vamos a seguir y ahora las realizamos, que está entretenido el tema. Bueno, para el caso del cuerpo del acelerador, acá tenemos nosotros el cuerpo del acelerador, la condición realmente es muy parecida, o sea, no muy parecida a lo que la mayoría de sistemas cuentan o proveen. Básicamente nosotros vamos a encontrar que existe un motor DC, un motorcito muy parecido a un motor de un electrodoméstico, un motorcito de algún dispositivo DC en la casa. Este motorcito es un motorcito que maneja aproximadamente entre 1 y 2 amperios cuando se controla, aunque la unidad de control propiamente no muestra ese amperaje en el escáner en ningún caso. Luego ese motor va a mover un piñoncito y ese piñoncito va a mover directamente a lo que sería la veleta del acelerador. Y la veleta cuenta con una serie de circuititos que van a rasgar unas pistas.
Aquí está lo que es el cuerpo del acelerador, ahí está el número de parte de un ejemplo en particular, y aquí está un poco las pistas. Aquí lo voy a agrandar un poquito más. Estas pistas, por supuesto, serían las señales. Estas señales van a salir por un conector de 6 pines y eso va a ir directamente hacia lo que sería la unidad de control de motor en la mayoría de casos. Y en este caso, pues como en la computadora de motor está al lado del cuerpo, bueno, en este caso iría directamente a la computadora de motor. Pero recuerden que eso puede cambiar, o sea, no necesariamente se necesita siempre pensar en el mismo entorno, sino que puede cambiar de fabricante a fabricante. La mayoría lo utiliza igual, pero no es una norma. Recuerden que en los autos no tenemos un estándar en cuanto a la fabricación de las piezas. Tenemos un estándar en el diagnóstico y los procesos de monitoreo, pero lo que es fabricar las piezas y demás todavía no cuenta con un estándar en todos los modelos. Por lo tanto, de alguna manera podríamos encontrar diferencias. La técnica es muy sencilla. De las pistas que tenemos en el interior, se hace una secuencia de correlación de señales. No hay ninguna norma que diga que tienen que ser que una sube, que la otra baja, en fin. Pueden encontrar un sistema en las cuales dos suben, aunque la mayoría de sistemas, por lo menos los que yo he medido, que he trabajado y mis amigos lo han hecho, ¿cierto? Utiliza una señal que es ascendente y otra señal que es descendente. Básicamente, si nosotros tenemos esas dos señales, como luego vamos a ver un ejemplo real en un video, nosotros vamos a pensar que si una señal de uno de esos sensores que está al interior de ese cuerpo del acelerador es ascendente, se supone que otra señal va a ser descendente. Yo particularmente aprendí una técnica muy sencilla y es que siempre la relación de uno con otro me tiene que dar un valor cercano a 5. Es decir, si yo tomo el voltaje que tengo en un punto y lo sumo al voltaje que tengo en el otro punto, generalmente me van a dar valores muy cercanos a 5. Pero lo más importante es que en el escáner siempre hay una correspondencia respecto a esa relación. Y las pistas en mal estado, como vamos a ver un ejemplo, normalmente presentarán en un punto dado la caída de voltaje o la subida de voltaje en una de esas líneas, por lo tanto la relación que la computadora está permanentemente analizando no va a coincidir y va a generar un DTC respecto a ese componente. Habrán DTC de OBD2, como habrán DTC genéricos, de fabricante, normales de P14, no sé qué, o P16 o P12, no sé, cada fabricante tendrá su propio DTC, generalmente relacionado con el cuerpo del acelerador en este ejemplo, pero normalmente para OBD2 existen unos códigos característicos, como por ejemplo el P0123, P0124, que tienen que ver mucho con esto. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que a medida que los grados se van presentando, va a haber inclusive un punto donde se unen las señales y demás. Eso no tiene nada que ver con todo el diagnóstico lo hace la computadora en todo momento. Quiere decir que no hace falta acelerar para que la computadora se dé cuenta que al inicio de la pista hay un defecto, por ejemplo. También va a pasar que de acuerdo al control del motor que ella realiza, a la modulación del motor que ella realiza, la señal no cambia con respecto a ella quiere. ¿Qué quiere decir? Que si ella le coloca 40% al motor, se supone que la mariposa va a aperturar consecuente a ese 40%. ¿Cómo así? Que si la computadora genera 40% en el movimiento del motor, se supone que la mariposa tiene que moverse consecuente a ese 40%. Pero si la mariposa tiene un taquito acá, un taco de contaminación, llámese aceite, contaminado con arena, lo que sea, ¿cierto? O el piñoncito interno está molidito. Ella le coloca 40% acá y acá no sube. Entonces, eso ya genera un DTC. O sea que la computadora no solamente está viendo el desarrollo o falla con las pistas, sino que también puede estar viendo una obstrucción al movimiento, lo que sería un atascamiento. Por lo tanto, los códigos no solamente son de pistas dañadas, también puede haber códigos por atascamiento del circuito, que eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces el atascamiento del sistema, por así decirlo, del circuito no, del sistema, puede solucionarse con un mantenimiento, y está bien solucionarlo con un mantenimiento. Pero muchas veces los códigos de pistas, por eso es importante determinarlo, circuito de la pista TP1 averiado, alto, bajo, normalmente no se solucionan con mantenimiento porque es algo interno en la pista rasgado, es decir, la pista que está al interior del cuerpo ya se averió, acá le salió ya un huequito, entonces ya ese huequito no se soluciona con nada. Más allá de que alguno me diga, no, yo con un lápiz lo rayo, bueno, ya cada quien tendrá su técnica. Mi sugerencia, dado un sistema tan complejo y tan importante para el cliente, es que no se manipule. Esa es mi sugerencia. Pero el criterio es de cada uno y cada uno puede hacer lo que desea mediante su técnica de trabajo.
Bueno, acá ustedes tienen las pistas y estas pistas básicamente son el monitoreo que iríamos a realizar nosotros a través del escáner. Ejemplo que les vamos a mostrar a continuación. Para eso el fabricante provee un conector y ese conector del cuerpo que está atado al conector hembra que va conectado ahí, este es el male, falta el female, básicamente este conector generará las señales y demás. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos acá tantos pines? ¿Cierto? Ustedes dicen, bueno, pero si son dos sensores, ¿por qué hay tantos pines? Bueno, realmente nosotros vamos a encontrar en este sistema, así como lo estamos distribuyendo, ¿verdad? Vamos a encontrar, normalmente aquí está descrito, miren, vamos a encontrar una alimentación y una tierra para los dos sensores. Quiere decir que tanto un sensor como el otro utilizarán, en este caso, la misma alimentación referencial y la misma tierra, a diferencia del pedal que utiliza independientes esos circuitos. Ustedes me podrían decir, no, pero es que en los pedales son los mismos porque son 5 voltios. Sí, está bien. Pero si tú sigues esas pistas hasta el computador, en el regulador de tensión adentro hay una patita para uno y una patita para otro, lo cual quiere decir que son independientes en la mayoría de casos. En este caso del cuerpo no, en este caso del cuerpo son individuales. Por lo tanto, un pin de cada uno de ellos va a ser una compartida. ¿Compartida para quién? Compartida para los sensores que están al interior del cuerpo del acelerador. Por ejemplo, en este caso, el pin número 6 para este cuerpo acelerador Bosch y el pin número 2 serían pines comunes a las dos pistas. Pero esas pistas no tienen absolutamente nada que ver con el motor. Es decir, lo que son las pistas del acelerador, así como lo pueden ver acá, estas pistas del acelerador acá, no tienen absolutamente nada que ver con los pines del motor, son completamente independientes. Por lo tanto, yo tengo ya dos pistas alimentadas, en este caso uno con 5 y uno con tierra, y por supuesto voy a tener una señal que va por el pin número 1, en este ejemplo, por el pin número 1, y otra señal que va por el pin número 4. Ahí ya tengo 4 terminales del cuerpo utilizados. Por lo tanto, me faltarían 2 terminales. Los 2 terminales son un control directo de la unidad de mando que gobierna el cuerpo directo hacia el motor. Ahí no hay fusible, ahí no hay relay, ¿cierto? Algunas veces vamos a encontrar un relevador, un relay, en la computadora que te dice, ah, no, es que este es el relevador del cuerpo. Realmente no es un relevador del cuerpo, realmente es un relevador que alimenta internamente al circuito que por supuesto gobierna el cuerpo. Quiere decir que ese relevador no va derecho al cuerpo del acelerador, ese relevador va a la computadora y alimenta en un terminal diferente a la alimentación de toda la computadora y esa alimentación de manera ahí constante permite alimentar un circuito al interior de la computadora y ese circuito a su vez gobernará el motor. Pero entre el circuito de la computadora y el motor no existe ningún tipo de fusibles. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay un código de cuerpo acelerador o de pedal del acelerador, marcas por ejemplo como Nissan, como Toyota o Ford, inclusive Mazda, desactiva o Suzuki desactiva el relé del cuerpo del acelerador, que muchas veces se llama relevador ETC. Y ustedes dicen, bueno, pero si yo puenteo el relevo, el motor va a acelerar. No, no va a acelerar, porque ese relevador no alimenta el cuerpo, ese relevador alimenta el chip y el chip a su vez alimentará el cuerpo del acelerador, pero lo hará ya con manera pulsante. Entonces no es necesario solamente uno puentear el relevador porque no funciona así. Más allá de que exista un daño en el cual ese relevador se dañó el circuito o alguna cuestión así, pero normalmente no, normalmente lo apaga la unidad. Bueno, acá cuando tenemos la estrategia, básicamente tenemos el aire de entrada, tenemos el movimiento de la placa y los piñones, y tenemos el aire que va para el múltiple de admisión. Esta línea azul representa la cantidad de aire que ingresa a través del cuerpo del acelerador. Bueno, seguimos nosotros con nuestra explicación. Acá hay un ejemplo de esto que les he brindado a ustedes, de explicación, ¿cierto? Ya es un poquito más interno en el cuerpo. Y básicamente nosotros tenemos, por un costadito el motor, que está sembrado en M, señalado en M, sombreado en M, perdón. Aquí está el motor. Y luego tengo out 1, out 2. ¿Eso qué serían? Serían los dos cables que van desde la unidad de control del motor hacia lo que sería el motor. Bueno, la unidad de control del motor, que en este caso es el SM, el PCM, la EQ, la UCE, como ustedes le llamen o le denominen, va a tener un circuito que usualmente se llama puente H o bridge, que se utiliza mucho en electrónica, no solamente para estos motores, sino también para otras aplicaciones. Y ahí es donde se alimenta lo que yo les comentaba. Ahí es donde se alimenta lo que hablaba yo de 12 voltios y lo que hablaba yo de tierra. Por lo tanto, estos 12 voltios con los cuales se alimenta este circuito que está dentro del SM o PCM,
Esos 12 voltios pueden provenir de un relevador, básicamente. Pero el control se hace a través de un microcontrolador, que es el controlador propio de la computadora, hacia el procesador propio de la computadora. Entonces, cuando nosotros tenemos este control, la computadora designará la activación de dichos transistores para activar ese cuerpito en un momento dado. Entonces, por lo menos, la computadora va a generar pulsaciones por un lado, pulsaciones por otro, y el motor, bueno, va a generar los movimientos en una condición y en otra que permiten hacer que la mariposa o cierre o abra de acuerdo a la condición de aceleración. Y eso se hace a través de modulación. Ese ejemplo de modulación, yo se los coloqué acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa esta tablilla que les voy a mostrar? Como nosotros tenemos acá, según la imagen, acá, yo tengo que el pin número 3, acá está, control motor, y el pin número 3 y el pin número 5, acá está control motor, ¿cierto? Nosotros tenemos el pin número 3 y el pin número 5. Esta es una tabla real que hice con el osciloscopio, donde tengo el pin número 3 y el pin número 5. Y tengo la condición de abrir y tengo la condición de cerrar. Y una condición que coloqué que se llama falla, pero digamos que lo hice a manera de pruebas. Falla significa que un código de falla no hace nada, o sea que quita la tensión sobre la línea. Si yo pienso que va a abrir, ¿cierto? Abrir significa que va a acelerar. Ese ejemplo que les estoy mostrando, porque recuerden que ustedes me pueden decir luego en los comentarios, no, eso es mentira porque yo otro lo medí, este ejemplo, ese número de parte, ese auto, ese día, ese año, ese modelo en particular, tenía en el pin número 3, para abrir 0 voltios. 0 voltios se supone que es tierra, ¿cierto? Y para abrir el pin número 5 tenía la modulación de pulsos a 12, así como lo ven en la imagen. Pero en cambio, cuando tú ibas a cerrar esa mariposa, por ejemplo, colocabas una aceleración y después soltabas, o colocabas y quitabas el aire, o apagabas el motor, tú tenías que el pin que era 0 voltios se convertía en pulsos, y el pin que era pulsos, que es el pin número 5, se convertía en 0 voltios. Por lo tanto, ese cuerpo del acelerador permitía generar una apertura y un cierre de dicha mariposa. Eso lo hace, o eso lo permite, el circuito puente H. Hay varias en electrónica, muchos circuitos como este, por ejemplo, el TLE7209 permite hacer eso, y en electrónica en las computadoras, lo que reparan computadoras, por ahí los han tenido bastante. Ese es el circuito al interior, pero ese circuito, como vuelvo y repito, si se dan cuenta, no tiene ni fijo positivo ni fijo negativo al motor. Por lo tanto, no es buena praxis, buena práctica meterle corriente a ese motorcillo, porque inclusive pueden dañar los resortes antagónicos. ¿Qué son los resortes antagónicos? Cuando tú sueltas la mariposa, ¿cierto? Internamente la mariposa queda con la mariposa ligeramente abierta. Recuerden, para que entre el aire en la mínima. Por lo tanto, tiene un par de resortitos que los están fijando en esa condición. No creas que queda ligeramente abierta, porque sí, queda ligeramente abierta porque tiene unos resortes que se elongan y contraen para poder llevarla a esa condición. Si yo le meto corriente directa al motor y lo forzo hacia un costado, puedo averiar esos resortes antagónicos y ya cambia la relación de amperaje con respecto a la PWM. Entonces, la computadora muchas veces puede decir que el control del motor no está adecuado o simplemente quedar nunca con una configuración previamente establecida. Bueno, acá tengo una pregunta que nos envía en interno don Carlos para algunos amigos que le consultan a él directamente. Aquí está don Héctor, pregunta si este control electrónico desde el PCM se puede averiar por cortocircuito en el motor. Por supuesto, aunque estos circuitos de la computadora son bastante bien hechos, por así decirlo, el corto sobre el motor o las fases del motorcito o los bobinados del motorcito podrían generar un daño en el circuito. Eso se presenta bastante en las computadoras. Aquí don Carlos Hernández también pregunta que qué posibilidades hay de hacer programaciones en estos sistemas y cuándo hay que hacerlas. Bueno, esa pregunta es bien interesante y normalmente esto se configura cada vez que se desconfigura. Entonces, bueno, ¿cómo sé yo cuándo se desconfigura? Usualmente cuando no se tiene una respuesta adecuada del sistema. Ahora, la pregunta de él va enfocada a por qué se puede desconfigurar, me imagino. Miren, esto se puede desconfigurar en la práctica. Una cosa es la teoría, que uno ve en los manuales y todo, pero en la práctica se puede desconfigurar por varias razones. ¿Qué es la desconfiguración? Es la pérdida del lazo cerrado que existe. A ver, alguien me va a decir, no, pero el lazo cerrado en el sensor de oxígeno. Sí, ese es un lazo cerrado. Lazo cerrado en electrónica se conoce como el control que existe de un sistema y la respuesta de él para poder seguir controlándose. Ese es un lazo cerrado. Lazo cerrado en la sonda lambda, y acá en este caso el lazo cerrado sería el gobierno de ese motor y la respuesta de los sensores. Ahí hay un lazo cerrado de control. Entonces, en ese lazo cerrado, ¿cierto? Se puede perder el lazo
porque el motor simplemente se atascó por contaminación, porque alguien liberó la contaminación y ya había hecho un aprendizaje en el interior de la memoria. Pero también hoy en día se presentan algunas desconfiguraciones, por ejemplo, cuando instalas una nueva computadora, cuando instalas un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque los valores aprendidos previamente para ese motor ya cambiaron. Pero también puede pasar que al desconexionar cosas como la batería o bajar demasiada la tensión de la batería en un momento dado, se pueden borrar o manipular algunas posiciones de esa memoria que está grabando los datos aprendidos. Por lo tanto, en el mínimo error que la computadora contenga de ese proceso, simplemente decide borrar los valores aprendidos y dejarlo, como quien dice, de fábrica. Por lo tanto, toca hacer un proceso de inicialización. Hasta que no se realice, se puede tener autos ligeramente acelerados, como que dice, la computadora conservará la condición de seguridad de nunca apagar motor, o también podría darse la condición de no aceleración. Por eso muchas veces el cliente, después de cambio de una batería, puede pasar que el motor no quede con aceleración adecuada o relente adecuado, o también puede pasar que un cliente que descargó una batería en un centro comercial, yo le hago el servicio de cambiar la batería, le enciendo el auto y luego el auto queda inestable. Bueno, ya sabemos que puede existir la posibilidad de tener que configurar de nuevo a ese sistema a través del escáner. Esa es una razón por la cual puede suceder esto de desconfigurar un sistema. Y aquí hay un compañero que se llama Víctor, de Cuanzatlanco. Bueno, disculpen ahí los lugares, pues no los conozco a la perfección. Mejor por eso no los comento tanto, porque la pronunciación por ahí me equivoco un poco. Don Víctor pregunta si se pueden hacer adaptaciones de cuerpos de auto a auto. Bueno, sí, realmente en algunos casos toca. Dice, profe, usted dijo ahorita que la ley dice que no, pero bueno, yo también trabajé y me crié en un taller y sé lo complejo que en algunos casos puede llegar a ser conseguir el cuerpo acelerador de un Audi que en mi zona no hay y todo. Mi recomendación es que los pongan originales, nuevos y demás. Pero la realidad muchas veces, pues, logran hacer algunas cosas muy bien y que el auto quede bien y todo. La sugerencia es que traten de conservar la geometría del sistema, los ductos en su medida lo mayor posiblemente conservados, y bueno, y que tengan muy bien cuando hacen empalmes de cables y de conectores, que tengan cuidado con los puntos y demás de unión, ¿no? En electrónica no es tan conveniente, y sé que luego van a preguntar muchas veces por qué y demás, utilizar soldadura para el empalme de los cables. Entonces, sugiero que busquen el ítem de reparación de cableados de todos los manuales y ahí indican cómo hacer los empalmes a través de conectores. Entonces, hay toda una técnica para eso. Pero bueno, lo importante es que lo hagan bien y es bien aislado y demás. Bueno, en este caso nosotros tenemos ya la particularidad de tener acá un ejemplo, digamos ya por así decirlo, de conexión, así eléctrico, y ahora vamos a pasar a un ejemplo de diagnosis, algo bien interesante. Vamos a colocar acá un ejemplo de diagnóstico para que ustedes puedan entenderlo un poquito más fácil. Bueno, acá les voy a colocar una diagnosis sobre un auto. Este ejemplo básicamente permitirá poder ver una serie de códigos de falla y demás. Y bueno, vamos a tratar de mostrarlo acá. Voy a compartirles un segundo a ustedes eso. Ahí estamos compartiendo. Bueno, acá tenemos un ejemplo real de un vehículo. Aquí hay una serie de códigos de falla. Cada código de falla tiene una indicación por parte del fabricante. El fabricante tendría aquí, como quien dice, un poco acá lo que sería la operación de cada una de las lecturas que se maneja para la falla. La descripción de cada código se encuentra en el manual del fabricante de la sugerencia. Aquí es el caso real de un vehículo. Esto era un Mazda, si no me equivoco. O igual que un escape. Aquí tenemos un vehículo que tiene un TPS y otro TPS. Acá hay dos TPS dentro del mismo cuerpo del acelerador. Fíjense que estos TPS, cada vez que los voy moviendo, ahí los voy moviendo, yo tengo una consecuencia de señales. Es decir, si una señal cambia, se supone que la otra cambia muy parecido. Pero se pueden dar cuenta en este ejemplo, esto estoy graficándolo en el escáner, no estoy colocando acá el osciloscopio. Aquí estoy graficando en el escáner, una opción que tienen los escáneres. Entonces aquí tengo digamos, la opción de ir acelerando, voy parando el videito. Fíjense que aquí tengo una aceleración y aquí tengo otra. En este caso, que esto debería ser correspondiente, se supone que la señal de arriba tiene que ser exactamente igual a la de abajo, pero invertida en voltajes. Recuerden la gráfica en la cual se coincidía una con otra. Pero si se dan cuenta, ahorita, así como estamos viendo nosotros acá, en este momento, así como estamos observando nosotros acá, ahorita nosotros estamos teniendo
que no se están correspondiendo. Es decir, que la señal de uno no corresponde a la señal del otro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está sucediendo eso? Principalmente puede pasar que una de esas pistas al interior puede tener un detalle. Bueno, vamos a verlo más a perfección. Ahí vamos a tratar de observarlo de vuelta. Ahí vamos a seguir viendo un poquito la imagen de diagnóstico. Y fíjense que eso lo tenemos en un momento en particular. Miren que ahí generé unas aceleraciones medio extrañas y aún así tenemos un poco la interferencia en una de las pistas o el detalle en una de las pistas de ese cuerpo del acelerador. Bueno, acá nosotros tenemos un detalle de esta falla, una pista perfecta y una pista fallando. Ustedes dirán, bueno, ¿y ahora cómo corregimos eso? Bueno, en este caso nosotros decidimos, por supuesto, hacer una segunda comprobación, que es medir ese cuerpo del acelerador, pero utilizando un osciloscopio. ¿Qué permite hacer el osciloscopio? Dado el caso del código de falla, los códigos de falla que teníamos, que nos hablaban de las pistas, poder garantizar que el diagnóstico o la diagnosis que hicimos es adecuada. Si nosotros hicimos la medida de esas pistas, ahora estamos hablando ya de un osciloscopio, que es diferente a la gráfica anterior, que era la de un escáner, que era una gráfica, este ya es un oscilograma. Vamos a tratar de observar si en algún momento dado tenemos una interferencia como la que habíamos planteado inicialmente nosotros en el desarrollo de la teoría a través del escáner. Vamos a ver ahí. Ahí tenemos ya un resumen de esto. Fíjense que acá tenemos la falla de una pista. Aquí se puede apreciar la falla eléctrica de esa pista. Aquí puede estar la falla también, miren, de la pista en verde a la izquierda. Entonces, bueno, nosotros decidimos pensar que existe la necesidad de cambiar a ese cuerpo del acelerador. Aquí instalamos un nuevo cuerpo del acelerador, hay nuevito de paquete, ¿correcto? Y nosotros vamos a ver en ese cuerpo de acelerador que estamos instalando la característica de pista. Fíjense que acá estamos haciendo de nuevo las pruebas y fíjense que las pruebas de este nuevo cuerpo del acelerador, la condición se hace bastante buena, es decir, las pistas tienen bastante correlación, así como pueden apreciar ustedes, a diferencia del caso anterior, en la cual teníamos unas interferencias bastante pronunciadas. Obviamente que si hacemos el osciloscopio, también vamos a encontrar la correspondencia de estas pistas, ya solucionado el problema. Bueno, pero aún así solucionado este problema o solucionado dicho problema, podría suceder que en algún momento yo tenga, por ejemplo, ya acelero el auto y lo demás, ¿correcto? Pero yo tengo una cierta ligera aceleración o tengo una respuesta no adecuada, como pasaba en este caso, ¿cierto? O sea que ya yo correspondí el diagnóstico, ya me di cuenta del cambio que hice, la buena manera de solución que tuve, pero ahora quiero dejar el auto lo mejor posible para que el cliente se vaya satisfecho con mi vehículo. Bueno, hace falta en muchos casos colocar un equipo. Alguno me puede decir, no, pero es que resulta que yo en muchos casos no coloqué el equipo y el auto a los días mejoró. Bueno, sí, puede pasar porque él va aprendiendo con los días, ¿cierto? Va realizando un aprendizaje de memoria. Otros autos nunca salen del proceso de aprendizaje y si hasta que no le coloque el equipo no realizo un buen aprendizaje, no hace el proceso. Me imagino que en los comentarios me preguntarán muchos por los procedimientos de cada marca. Mi sugerencia es que vayan al manual y los ubiquen, porque igual no los voy a escribir ahí porque fue muy tedioso. Pero no hay un secreto. Lo que yo quiero decirle a ustedes es que en esto no hay misterios ni hay secretos. En esto hay procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Son procesos que el fabricante designa para esa solución. Muchas veces ustedes de alguna manera escucharon, no, es que un tipo allá se inventó que pisando 8 veces y acelerando él se mejora. Bueno, sí, de pronto él le hizo. Pero muchas veces vas al manual y está escrito en algún lugar. Lo que pasa es que a veces no leemos esos manuales o no tenemos el acceso a ellos simplemente. Pero recuerden que hay un procedimiento para cada cosa. Bueno, en este caso nosotros tenemos un procedimiento, que es el caso de Mazda y de Ford, que es borrar el código de falla, reajustar la CAM, Keep Ali Memory, que es esa memoria que está dentro del módulo donde se guarda dicha información. Y luego tenemos que no aceleremos el auto en marcha mínima por unos minutos. Se supone que vamos a hacer eso. Entonces, bueno, fuimos al sistema, entramos al escáner, allá buscamos el sistema de autocomprobación, fuimos a los códigos que estábamos leyendo ahí, teníamos unos códigos registrados de aceleración, esos códigos de falla de aceleración, nosotros los borramos, se supone que no quedamos con ningún código, miren, ahí estamos borrando el código de falla, no está quedando ningún código de falla. Una vez que no tenemos código de falla en el sistema, ahí voy acelerando un poquitín el video, para no hacerles perder tiempo a ustedes allá de su valioso tiempo. Ahí fuimos acelerando, ya no tenemos falla en el sistema respecto a la aceleración, hay un código P1000 que tiene otra explicación, ¿cierto?
Y ahí nosotros vamos a proceder ahora a hacer un reajuste, que es lo que el fabricante designa, que es reajuste de la CAM. Fíjense que acá les muestro. Fuimos a un lugar que se llama reajuste de la CAM. Y en ese reajuste de la CAM, del PCM de la CAM, que es la memoria que está dentro del computador, me dice que se van a corregir algunas adaptaciones, incluido el ralenti. Bueno, le digo que sí, quiero seguir adelante, y era un procedimiento, me pide que quite el contacto, coloque contacto. Eso es algo que el escáner dice. Esta parte quiero hacer mucho énfasis, porque esto no vale ni siquiera la pena uno aprenderse la memoria. Esto es saber que existe el procedimiento y luego cada escáner lo dirá, o los manuales de servicio lo dirán. Entonces nosotros ahí más o menos los tenemos que seguir. Vamos a ese procedimiento, seguimos el procedimiento, me dice que quite y coloque contacto. Una vez que realice ese proceso, se supone que, bueno, ya quedó memorizado en ese caso y solventado el problema. Yo le explico algo de eso. De contacto. Y ahí está la prueba terminada. Quiere decir que de alguna manera esa prueba terminada permite indicar que en el proceso de trabajo de ese sistema, así como lo están viendo ustedes, ya nosotros realizamos lo que sería la configuración de ese cuerpo del acelerador. Ahora, ¿cuándo o cada cuánto hay que hacer ese procedimiento de aprendizaje? Normalmente ese procedimiento de aprendizaje se hace cada vez que la computadora designa que el cuerpo del acelerador tiene algún tipo de detalle. Bueno, ese es un ejemplo real que les quería mostrar. Ahora, algunas preguntas sobre el sistema, que acá hay 3 preguntas, una de Víctor, una de don Rudy, una de don Joel y una de don Carlos, que es lo mismo. Pregunta lo mismo, es, bueno, usted habló algo de un modulador en el pedal, ¿qué es eso? Bueno, resulta que dentro de los ejemplos que les brindé, les sugerí, les comenté, les dije, que había un sistema de cuerpo del acelerador el cual tenía una modulación. Bueno, esta modulación es más que un proceso en un pedal, o sea, no todos los pedales funcionan de la misma manera. Este es un ejemplo de un pedal, que lo he visto últimamente mucho en algunos modelos de Mazda, versiones americanas, y algunos modelos de Ford, muchos modelos de Ford. Entonces, básicamente acá les voy a colocar el ejemplo medido de uno de estos pedales. Aquí está medido, fíjense. Cuando funciona, ya está el pedal del acelerador y el técnico le colocamos ya el pinchazo al pedal. Y ahí tenemos el pedal del acelerador. Simplemente todo es pisar el acelerador y al pisar el acelerador ustedes van a tener el movimiento de la señal. La señal es PWM, ahí está el movimiento de la señal. Ahí se encuentra acelerado al máximo y luego si soltamos el acelerador simplemente se regresa al PWM que tenía inicialmente, 10%, 8%. Ahí está el pedal. Igual la computadora está verificando este proceso y de acuerdo a dicha señal se supone que el sistema está generando lo que es el diagnóstico del automóvil. En este sistema, por así decirlo, de pedal del acelerador hay que tener muy claro que es un sistema. O sea, no todos los vehículos cuentan con este sistema, pero fue un aporte adicional que les quise hacer mediante la clase para que les quede ahí sembradita la duda. Seguramente alguno no lo entendió, bueno, tiene que buscarla también la manera de investigarlo, ya escucharon algunos algo nuevo, y los que lo conocían, los que lo trabajan, los que son expertos ya en el tema, bueno, si les sirvió de algo, buenísimo, y si no, bueno, lamentablemente pues estaba muy altas sus capacidades para el curso. Pero la idea era poder compartirles a ustedes con mucho cariño algo de lo que uno normalmente trabaja día por día, ¿cierto? Y algunas explicaciones que estoy seguro que ojalá pues en un momento a mí me lo hubiesen dado. Así de esta manera yo hubiese sido muy, muy agradecido. Entonces se hace con mucho cariño para que ustedes lo entiendan. Acá hay 2 preguntas más. Ahí vieron ya la señal a los amigos. Hay una pregunta más, dice, ¿cuál es el mejor equipo para programar los pedales del acelerador? Bueno, realmente para programar el sistema, no solamente el pedal, existen diversos grupos de equipo. Existe el G-Scan, existe el Autel, existe el Launch, existe el equipo original OEMS que ustedes pueden tener para cada fabricante. Es decir, no existe el mejor equipo, existe un equipo que haga el proceso. Se supone que el mejor equipo sería, en tal caso, el que haga más procesos en más marcas. Pues ahí sí toca ya que cada uno realice la investigación sobre cuál es el mejor sobre cada marca y ustedes pues buscarán. Generalmente con los equipos de diagnóstico sucede que muchos están construidos hacia unos sectores. Es imposible tener un equipo que haga todos los autos porque, bueno, no apuntan los fabricantes a todos los mercados. Cada mercado tendrá autos de un segmento más que en otro. Acá en Latinoamérica existen escáneres que van muy bien con Kia y Hyundai y algunos van muy bien con asiáticos chinos. Algunos van muy bien con americanos, por ejemplo, porque están sobre ese mercado. Entonces, la sugerencia es, lógicamente, usar el que más marcas les presenten
sobre ese tipo de modelos para hacer. Y alguien hablaba acá sobre de qué manera se puede anular el sistema. Bueno, usted realmente no le coloco el nombre, pero yo le sugiero que no lo anule, amigo, porque de alguna manera nosotros los técnicos ganamos muchas veces más haciendo lo propio, ¿cierto? Que es en el tiempo haciendo que esto funcione. Recuerden todos y no pierdan nunca el enfoque de para qué construyeron esto. Para muchos de nosotros esto es un problema porque se convierte como en un tropiezo más en la reparación. Y decimos, no, estos tipos para qué hacen esto, solo para molestar al técnico, al mecánico. No, no, no. Esto, recuerden, está construido para mejorar el medio ambiente. Ese es el objetivo de todo esto. Entonces, en la medida de lo posible que yo logre mejorar el trabajo de esto, lograré a final cuentas mejorar el medio ambiente. Pero a medida que va desarrollándose la técnica de todo en el mundo, porque no solamente son los autos, son todas las cosas que se fabrican, cada vez se van a poner técnicamente más complejos, porque el planeta cada vez necesita más aporte de parte de los fabricantes de piezas para que las cosas sean menos contaminantes. Entonces los técnicos tenemos que tener cada vez más capacidad para poder entender estos sistemas. Entonces no hay una forma de anularse. Es más, yo ni siquiera comparto una forma de anularlo. Pon otro motor y lo anulas, pero lo que estás haciendo realmente, aparte de denigrar bastante tu trabajo, es quitarle al auto la capacidad de poder no contaminar y no dejar un planeta tan malo para nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, la respuesta contundente, no se deben eliminar. Ya cada quien tendrá su criterio. Bueno, yo tengo aquí algunas otras preguntas. La mayoría de preguntas hablan de que, por ejemplo, me están preguntando si la computadora es posible. Esto lo pregunta un señor que se llama Luis, desde México, dice acá. Pregunta que si la computadora se puede dañar y acelerar mal. Y bueno, sí, se puede dañar y generar unas condiciones anómalas para la aceleración. Generalmente la falla está radicada en que no acelera. Ese es principalmente el evento. Pero normalmente ya tiene como un algoritmo propio de verificación donde si algo no anda bien, como que corta todo. Y otro amigo dice que usted dijo que los vehículos diésel, el cuerpo acelerador no acelera. O, bueno, yo mismo lo que está diciendo que yo dije que el cuerpo acelerador no se usa para acelerar. Porque eso yo creo que no es así, dice él. Bueno, sí, está bien. Él tiene su criterio, yo le estoy explicando cómo funciona. Básicamente, el cuerpo acelerador en los vehículos diésel, le digo que no acelera el auto, porque el vehículo diésel no se acelera de la misma manera que se acelera el de gasolina. El de gasolina, si tú le pones mucho aire o si le pones mucha gasolina, individualmente no aceleras el auto. En el caso del diésel, con solo colocarle más diésel, logra más aceleraciones del auto, lo cual quiere decir que el auto de gasolina se acelera en mezcla. O sea que si tú hables completamente de la mariposa, ¿cierto? El auto ligeramente no va a acelerar, hay que colocarle diésel. En cambio, en el diésel, al contrario, o es diferente, en diésel, tú lo aceleras colocándole combustible. Por eso los autos diésel, la mayoría de años que han trabajado, nunca utilizaron mariposa del acelerador. Búscalo anteriormente, ninguno tenía mariposa del acelerador. Mientras que en gasolina nunca funcionaron sin mariposa del acelerador. Ahora, ¿por qué se colocan cuerpos de acelerador en diésel? Porque es una manera muy efectiva de poder hacer funcionar unos subsistemas como el de la EGR, el de la EGR. ¿Cómo así? Si tú piensas hacer un sistema con EGR en un vehículo diésel, piensa cómo haces para meter EGR en el múltiple de admisión sin tener un cuerpo. Es imposible porque no habría vacío. Entonces, una de las funciones en un vehículo diésel del cuerpo de acelerador, por así decirlo, el throttle, del TAC, ¿cierto? Es poder generar ese vacío en el cuerpo de acelerador, en el múltiple de admisión, para poder generar la succión de la EGR. Esa es una de las funciones. También ayuda mucho el apagado, ayuda mucho el encendido, colocando diversas cargas de ingreso. Esa es una explicación, pero bueno, luego en un curso que los invitamos a tomar, les explicaremos mucho más sobre ese sistema. Bueno, ya yo creo que les respeto mucho el tiempo de ustedes, su valioso tiempo. Le agradezco muchísimo haber aceptado mi charla y agradezco mucho a Soluciones Automotrices por haberme invitado a compartir con ustedes en esta época de resguardo en los hogares, que es una época un poco compleja y nueva para muchos de nosotros y tiene que ver mucho también en cómo estamos llevando el planeta. Y agradezco a don Carlos y a don Jorge y a don Julio por haberme invitado a compartir pues lo poco que conozco con ustedes y tratar de pensar siempre en que todo esto nos llevará en algún caso pues a mejorar nuestras conductas de diagnóstico. Mi nombre es Tilso Castro, me pueden encontrar en Facebook como Tilso Castro, también en Autoavance nos encuentran por ahí
en las diversas plataformas que tenemos de enseñanza y convenios internacionales y demás. Y bueno, últimamente pues hemos estado un poquito más movidos en las redes, dado que de alguna manera nuestra conducta humana ha ido cambiando con este tema de la pandemia y demás. Entonces, bueno, les agradezco mucho haberme escuchado. Cualquier inquietud por ahí en el Face, cuando le escriban, de pronto no inmediatamente, pero luego al ratito yo de la transmisión yo me coloco un ratito y les respondo. Y muchas gracias, amigo, por haberme invitado. Espero que estén muy bien y bueno, mucha suerte para todos, muy buenas energías.